Buenos días. El tema del día de hoy es la conferencia de Miraflores. Luego de que San Martín desembarca en Paracas en el año 820, el virrey Joaquín de Pezuela le pide conversar. Claramente, el virrey lo último que quería era una guerra. Así que se reúne con San Martín en la famosa hacienda en Miraflores. Esta conversación, tanto el virrey como San Martín, no fue presencial entre ellos. Enviaron representantes. San Martín envía al señor Juan del Río, quien le decía a los representantes del virrey, sí o sí tenemos que lograr la independencia del Perú y poner una monarquía constitucional. ¿Qué es una monarquía constitucional? En una monarquía no hay presidente. Iba a haber un rey peruano y este rey peruano, elegido por los criollos, iba a ser gobernado también por una constitución, por un congreso. Entonces, era algo parecido como lo de ahora, solamente que en vez de un presidente iba a ser un rey. ¿Por qué? Porque así se mantenía todo en orden, como estaban acostumbrados los criollos y los peruanos, mejor dicho, todos. Que el reino tenga su virrey, tenga sus representantes, y no había mucho desorden. El Perú recién estaba recuperándose de la guerra. El conde Villar de la Fuente, que era el representante de Pezuela, le dijo que jamás, que sí o sí Perú era una colonia de España. Pero sin embargo, el rey Fernando VII estaría de acuerdo en gobernar con una constitución. O sea, darle una parte, ¿no? Por el punto de San Martín, ¿no? Yo te dejo gobernar, pero el rey sigue siendo Fernando VII, solamente que te voy a aceptar tu famosa ley, ¿no? Que modifiques las leyes. Esto no le parecía a San Martín, porque él decía, no sirve de nada que tengamos leyes, ¿no? Tengamos leyes, cuando iba a seguir siendo el mismo tirano, el mismo opresor, el mismo esclavizador, o el mismo mal líder, como era el rey Fernando, para el Perú. Entonces todo fue un fracaso total. San Martín recibe los resultados de esta conferencia, de esta reunión, y se retira eh, de su cuartel en Huaura. La historia de esta conferencia es importante, ya que es el primer acto general, el primer acto que hace el general don José de San Martín en rumbo a lo que es la independencia del Perú. El 30 de septiembre se ha hecho una programación muy especial en la municipalidad de Miraflores, ya que se cumple 200 años justamente, ¿no?, de este acto. Estamos hablando de un acto muy relevante en la historia del Perú. La reunión siempre buscó la paz, una gesta libertadora. Y buscar la paz mediante una conversación es algo que estaba fuera de esos momentos. En esos momentos todo se decía con guerras. Estamos hablando de acciones ya incluso súper modernas a la época de San Martín. En la conferencia, el primer encuentro entre los dos representantes del virrey del Perú, José de la Pezuela, y de San Martín, quien recién había llegado a Paracas, ¿no?, buscó justamente la actitud intransigente ante la realidad del deseo de independencia. Quiere decir que buscaron sí o sí, que no había otro camino. O lo hacía San Martín, o ya sabemos también que por el norte venía alguien, ¿no? Venía Bolívar. Era el último punto que tenía, oportunidad que tenía el poder español. Eso es lo más importante. Era un gesto de buena voluntad, y si en verdad hay que decir que se logró, ¿no?, conversar, y eso fue muy bueno, los resultados no fueron lo que uno quería, ¿no? Exactamente el balneario del distrito de Miraflores fue el lugar donde ocurrió esto el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1820. En total fueron dos reuniones. San Martín envía a Juan del Río, quien luego lo va a nombrar ministro de Relaciones Exteriores, durante ya un gobierno que él tiene, que es el protectorado, un gobierno corto. Y a Tomás Guido, ¿no? Siendo justamente, como te dije acá, ¿no?, Juan del Río quien lideraba. La segunda reunión fue Juan del Río, fue Tomás Guido, quien también era un hombre de confianza de San Martín, que lo acompañó durante la guerra de Argentina y Chile. Pezuela envió justamente, ¿no?, a Dionisio Capaz y al señor José Villar de la Fuente. Sin embargo, resaltamos acá la importancia de un tercer personaje. El virrey tenía, como es entonces, a uno de sus más allegados, al señor Hipólito Unanue y Pavón,
gran médico reconocido en el Perú, quien incluso es considerado uno de los principales próceres de la independencia. Él, como representante del Estado y de la ciencia más poderosa de la época, que era la medicina, justamente lleva a cabo la última reunión, la última conferencia. No se llega a ninguna definición pública, no se logró nada. Hay que decir que lo que está entendido, lo que estamos mencionando, son los reportes que tienen los historiadores, ¿no? De algunas cartas o mensajes a San Martín. Exactamente lo que pasó ahí no sabemos nosotros, ¿ya? No sabemos exactamente, porque nunca se llegó a publicar la reunión exacta. Sin embargo, en diciembre de 1820, 2 meses después, el virrey, algo ha pasado en esa reunión porque el virrey escribe una carta al rey de España y le dice que la independencia del Perú es inevitable. Estamos hablando prácticamente que el virrey se está rindiendo, tal vez no públicamente o tal vez no presencialmente, pero tiene una carta al rey. Esto hizo justamente uno de sus cambios, por eso fue cambiado. Entonces, recordemos, acá en este mapa, en este cuadro, que se llama imagen explicativa, ¿ya? Vamos a tener, en este caso, siempre la composición de imágenes, pero, así como el collage cuando explicaron, pero ahora con textos, ¿ya? Este es un cuadro, esta es una imagen explicativa. Tenemos en este caso, ¿no? La conferencia de Miraflores. Después que José de San Martín desembarca en Paracas, el virrey Joaquín de Pezuela le pide un diálogo y se da la conferencia. Es justamente la conversación que tiene, tanto el virrey con San Martín, y mandaron sus representantes. ¿Cuáles fueron las propuestas? San Martín, junto al señor don Juan García del Río, le dice la necesidad de que la independencia del Perú se logre sí o sí y se implante una monarquía constitucional. Inclusive, toda la plana oficial española bien podía seguir todavía trabajando, ¿no? Podían seguir todos iguales, solo que el rey iba a ser otro, para que el Estado no varíe y no perjudique al país. El conde Villar de la Fuente, representante del virrey de Pezuela, le propuso claramente que no, que el rey siga siendo el señor Fernando VII y que sí, podríamos aceptar su constitución. Justo eso significaría mayores derechos para los peruanos, ¿no? Y libertades tal vez para los súbditos españoles y americanos. Esto se logra sin éxito, como dice el último lado izquierdo, ¿no? Las dos ideas fueron contradictorias, por lo tanto, la conferencia fue un fracaso total. San Martín se retira su cuartel en Huaura, luego los siguientes acontecimientos son los que son la independencia del puerto peruano, del puerto de Guayaquil, y el 9 de octubre de 1820 el motín de Asnapuquio es el siguiente proceso que va a dar. Este último hecho significó que el virrey Joaquín de la Pezuela fuera justamente sacado del gobierno, ¿no? Y se da un golpe de Estado y va a entrar el nuevo virrey que es don José de la Serna, el nuevo virrey encargado de manejar el Perú, ya que Pezuela falló. Y justamente el motín de Asnapuquio lo relaciona mucho con esta carta que manda el virrey al rey de España, diciéndole prácticamente no, ya está todo perdido, prácticamente la independencia del Perú sí o sí se va a dar. Así empezaría ya la etapa militar de esta independencia, netamente la etapa ya de batallas, donde tendríamos a la Serna contra don José de San Martín. Bien, nos vemos entonces en el Zoom en un par de horas. No te vayas a olvidar. Chao. Ten un buen día.